Ok, entonces, buenos días. Esta clase, el tema es la transmisión sucesoria y la apertura de la sucesión. Al comienzo de este curso yo les decía que el derecho sucesorio o la sucesión en sí es un proceso que se inicia con la muerte y termina con la adjudicación de los bienes a los sucesores, es decir, a los herederos, que bien pueden ser también legatarios. Entonces, la transmisión sucesoria se inicia con la muerte y a su vez se da la figura de la apertura de la sucesión. Aquí en estos creo que el tema del tiempo, el espacio y el efecto, que son los aspectos de la transmisión sucesoria, son importantes, sobre todo el tiempo, que sirve para determinar varias cosas. En primer lugar, ¿quiénes son los herederos? Es importante que se determine en esta transmisión quiénes son los sucesores, porque todos los que tienen una relación familiar, un entroncamiento consanguíneo, por regla general, tienen lo que se llama la vocación hereditaria. ¿Ok? Entonces, con la apertura de la sucesión se determina quiénes son los herederos. Luego, el otro aspecto es cuáles son los bienes que se transmiten. Es importante también ello, porque en verdad lo que se transmite son todo, lo que se transmite es todo el patrimonio del causante, o sea, del muerto, del fallecido, del finado. El patrimonio está compuesto por activos y pasivos. Entonces, se transmite en verdad todo, no solamente bienes, sino también en verdad todo el patrimonio, es decir, como dice el código, los bienes, derechos y obligaciones se transmiten a los herederos. Eso es importante. Luego, ¿cuál es la ley aplicable? En esta parte es importante retrotraernos un poco a la década de los 80, o sea, el año 1984, que entró en vigencia el Código Civil. Entonces, se viene de un tránsito y ahí muchas veces se tenía que determinar si se aplicaba el Código del 36 o el Código del 84. Creo que a estas alturas, después de más de 30 años de vigencia del Código, casi 40 años ya, 38 años me parece, creo que este problema de la ley aplicable, sobre todo en materia sucesoria, no es tal como era en esa época. Ahora a todos los problemas sucesorios se aplica el Código Civil. Después, ¿cuál es la competencia del juez o del notario que va a ver todo lo concerniente a la sucesión? Y finalmente, otro aspecto de la apertura de la sucesión con respecto al tiempo es que se retrotraen los efectos de la aceptación y renuncia de la herencia a a la fecha, hora y momento en que se produce el deceso del causante, o sea, la muerte del causante. Entonces, esos son los aspectos que tiene la apertura de la sucesión. O sea, ¿y cuál es el momento de la apertura de la sucesión? Ya les he dicho que el proceso sucesorio empieza con la muerte de la persona. La muerte es un hecho natural que produce efectos. La muerte, por ejemplo, pone fin a la persona, dice el Código Civil. La muerte, si una persona está casada o es conviviente, pone fin al matrimonio y también a la convivencia. Y bueno, y en materia sucesoria, desde la muerte se transmiten los bienes, derechos y obligaciones a los herederos. Ahora, con respecto a la muerte, hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte presunta. La muerte siempre es un proceso, la muerte es una cuestión discutible no solamente desde el punto de vista jurídico, sino sobre todo desde el punto de vista científico, filosófico, religioso, místico, la muerte física. Entonces, cuando una persona está fallecida, y yo siempre, cuando me preguntan eso, cuando lo certifica un profesional de la salud, cuando lo certifica un médico legista, se entiende con esa certificación que una persona ha fallecido y ahí se determinan las causas
y el momento del fallecimiento. Y con ese documento y señalando la hora y la fecha exacta, se transmiten los bienes, derechos y obligaciones a los sucesores. En este tema de la muerte, también es de la muerte física, se habla también de la muerte presunta. La muerte presunta es una situación atípica que muchas veces se da cuando, por ejemplo, no se puede encontrar o no se puede identificar el cadáver de una persona. En los naufragios que se dan en nuestra Amazonía, en los ríos de la Amazonía, por ejemplo, a veces no se encuentran a las personas que caen al río. Entonces hay que seguir un trámite judicial de muerte presunta para que el juez determine la circunstancia, la fecha y la hora en que ha fallecido una persona, para determinar esta transmisión patrimonial. ¿Ok? Ahora, hay dos conceptos que ustedes seguramente lo han estudiado en el curso de personas, que es la premoriencia y la conmoriencia. Son dos teorías que tratan de simplificar o en todo caso de solucionar problemas con respecto al momento del fallecimiento de personas al mismo tiempo, que pueden ser familias que padecen, o sea, o que fallecen en un accidente. Entonces, en la premoriencia hay ciertas reglas por cuestiones de edad, sexo y también por cuestiones de hecho. Entonces, hay ciertas reglas que nuestro código lo ha dejado de lado. O sea, para nuestro código la regla general es la conmoriencia, que significa que se les reputa fallecido a todos en un mismo momento y entre ellos no hay transmisión sucesoria. En cambio, pero el código deja abierto la posibilidad de que si se puede probar quién ha fallecido primero, entonces en esta prueba de quién ha fallecido primero, si el padre o la madre o los hijos, entonces entre ellos hubiera así transmisión sucesoria. ¿Ok? Entonces, con la muerte se apertura la sucesión y automáticamente son en un mismo momento muerte, transmisión, perdón, muerte, apertura, transmisión. Se da de manera casi simultánea, o sea, uno seguido de otro. Entonces, la transmisión sucesoria, en la transmisión sucesoria, ya les he dicho, se transmite el patrimonio, que para nuestro Código Civil son los bienes, derechos y obligaciones. En esta parte hay bienes que son transmisibles y bienes que no son transmisibles. Los bienes no, por regla general, todos los bienes se transmiten a los sucesores. Hay algunas excepciones con respecto a algunos bienes que son de carácter personalísimo, se dice, y que no serían transmisibles, como por ejemplo un bien o un derecho, o como por ejemplo los seguros de vida, no se transmiten. Cualquier seguro de vida no son transmisibles, o sea, no entran dentro del tema sucesorio. Entonces, hay ciertos bienes o derechos que no se transmiten, pero la regla es que todos los bienes se transmiten. Incluso si es que las obligaciones o no se transmiten, también es una discusión. Las obligaciones que son personalísimas tampoco se transmiten. Si yo, por ejemplo, soy escritor y me comprometo con una editorial a publicar 2 libros al año, y si yo muero, entonces mis hijos no van a poder cumplir con esas obligaciones porque no son escritores o no escriben o no escribirían con la calidad, o si yo soy pintor, o si yo soy un gran músico que tengo pactado conciertos, mis hijos no podrían dar esos conciertos, ¿ok? Ahora, por otro lado, está el tema de la responsabilidad que está dentro de esta transmisión sucesoria. La regla, hay dos reglas, la intra vires hereditatis y la ultra vires hereditatis. En la intra vires hereditatis, que para muchos es la regla general, no se puede confundir los bienes del causante con los bienes del heredero. Por tanto, las deudas dejadas, las cargas y deudas, las obligaciones, es decir, todas las obligaciones que tiene el causante,
se pagan con los bienes dejados por el causante, no con los bienes del sucesor o del heredero. Esa es la regla general. Sin embargo, tenemos otra regla que para el profesor Lomanruca de Tena sería la regla general, contrario a todas las interpretaciones que se hacen de nuestro sistema jurídico de esta regla, sobre todo de la responsabilidad. El profesor Lomanruca de Tena señala que es la regla general la ultra vires hereditatis porque, en verdad, desde el momento en que se apertura la sucesión y hay la transmisión sucesoria, todos los bienes del causante con los de los herederos se confunden prácticamente. Entonces, por eso es importante hacer un inventario. O sea, si hay el inventario, entonces se aplica la regla inter vires hereditatis. Ahora, ¿cuándo se da la ultra vires? Según el código, que vendría a ser una especie de sanción civil contra el heredero que oculta bienes con la intención de no pagar a los acreedores del causante. Esa es una de las causales para aplicar la ultra vires hereditatis. O sea, es decir, con la ultra vires hereditatis, las cargas y deudas dejados por el causante, es decir, las obligaciones, se van a pagar incluso con el peculio del sucesor. No solamente con los bienes del causante, sino con el peculio, o sea, con el dinero del heredero. Entonces, si una persona oculta bienes, un heredero oculta bienes dejados por el causante, se aplica ultra vires, o sea, si se oculta es con la intención de no pagar las obligaciones. Ahora, también si se simulan deudas, si se disponen de bienes en perjuicio de los acreedores, o sea, la disposición de bienes no implica necesariamente el perjuicio a los acreedores, porque yo podría vender bienes, los bienes dejados por mi padre, exclusivamente para pagar sus deudas. O sea, ahí se tendría que probar en este proceso de que ha habido un perjuicio a los acreedores. Ok, y finalmente ya para entrar al tema de las evaluaciones, de las preguntas y dudas, inquietudes que tengan ustedes, el Código Civil habla del juez o notario competente, me da solamente habla del juez competente, que es una norma exclusivamente procesal. Se dice como crítica a esta norma, que es una norma procesal y por tanto debería estar en el Código Procesal Civil. Pero lo tenemos en nuestro Código Civil y ahí se señala que el juez o el notario del último domicilio del causante es el competente para, o sea, para solucionar, es decir, para ventilar o ver todos los problemas concernientes a la sucesión de una persona. O sea, desde, por ejemplo, la declaratoria de herederos o desde un tema de petición de herencia o una acción reivindicatoria o una acción para justificar, por ejemplo, una desheredación. El juez es el competente del último domicilio del causante. El domicilio es la residencia habitual de una persona en un lugar. Una persona puede vivir en Iquitos, pero puede morir en otra ciudad cuando está en una excursión, cuando está de vacaciones. Eso no significa, por ejemplo, si una persona domiciliada en Iquitos fallece en Lima, que el juez de Lima o el notario de Lima sea el competente para ver los temas dejados por su deceso, es decir, la transmisión de sus bienes. O sea, la cuestión de la herencia se va a determinar no con el juez de Lima, sino con el juez de Iquitos. Ok, con eso estaríamos terminando esta parte y ahora sí vamos a empezar las evaluaciones y yo le llamo retroalimentación evaluada con las preguntas y comentarios. Acá es recomendable que todos participen para que tengan una nota que va a ser, que tiene peso 2, que es importante, ojo. Ok, bien. Vamos a empezar con la señorita Leslie Vázquez. Por favor, en esta parte, quiero que prendan su cámara, ¿ya? Cámara prendida se hacen los comentarios y preguntas. A ver, Vázquez. Un momento, doctor. Todos tienen que prender su cámara para hacer su intervención. Bien. Luego sigue el señor Torres.
A ver. ¿Me ve, doctor? Sí, señorita. A ver, ¿cuál es su pregunta, comentario o aporte que pueda hacer sobre el tema? Ya, como ya conocemos que este proceso de la apertura de sucesión inicia pues con la muerte de la persona, ¿no? Entonces, estas relaciones jurídicas que esta persona ya tenía, se ha quedado pues sin titular. Por lo tanto, pues debe ser ya ocupada, ¿no? Por otra persona, debido a las razones ya eh, sociales y de seguridad jurídica, más que todo, ¿no? Entonces, dicho esto, se inicia el proceso de transmisión para conocer cuándo, dónde y quiénes, pues, no van a ocupar este derecho. Entonces, para poder proceder con la sucesión, ¿no? Entonces, a esto también, doctor, dentro del video, lo que yo he tomado un poquito más de atención era acerca de este tema perdón, acá tengo mi pregunta de la teoría de la premoriencia. Entonces, esta parte dentro del video no se me quedó muy claro y con la explicación también breve que dio, quisiera ahondar más en este punto, ¿no? Tal vez para poder entender mejor. Y la siguiente pregunta es, ¿puedo aceptar la herencia en partes, ¿no? ¿O tengo que aceptar la herencia totalmente, doctor? Esa es mi pregunta, gracias. Totalmente, esa es la respuesta de su segunda pregunta, totalmente. No, no es que yo, si tú decides aceptar la herencia, recibes toda la herencia. O sea, los bienes, derechos y obligaciones. No, no solamente decir yo recibo lo que me conviene, es decir, los derechos y los bienes, sino se recibe todo o no se recibe nada. Ahora, con respecto a la primoriencia, les decía que la regla general en nuestro sistema es el tema de la conmoriencia, porque estas reglas, las reglas que da el legislador siempre son arbitrarias. O sea, ¿cómo determinar realmente, cómo decir, o sea, por la edad, el sexo? O sea, una persona joven no necesariamente es la menos fuerte para sobrevivir o para soportar un accidente. Entonces, la regla general es eso. Y lo otro, por eso es que nuestro Código Civil ha optado por la tesis de la conmoriencia, es decir, se les reputa a todos fallecidos al mismo tiempo y entre ellos no hay transmisión sucesoria. La primoriencia, como le digo, son reglas que cualquier legislador lo puede poner por la edad, por el sexo, es decir, cuál es el sexo más fuerte, si es el sexo femenino o el masculino, o sea, es arbitrario también. Ahora, por las circunstancias, por los hechos que se puedan dar, eso es también complicado, pero siempre creo que en esta parte, el ser eclécticos, siempre se ha criticado que nuestros legisladores siempre han sido timoratos al momento de optar por una teoría o una posición doctrinaria para solucionar problemas, es decir, para legislar sobre ciertas materias. Pero creo que en esto ha habido sabiduría, me parece, porque es, si la regla general es la conmoriencia, sin embargo, no se cierra en la conmoriencia. Sin embargo, si existe la posibilidad de probar que uno de los familiares ha fallecido primero que el otro, bueno, hay esa posibilidad, se deja abierta esta posibilidad y entre ellos hay transmisión sucesoria. ¿Ok? Bien, no sé si ha quedado claro. Vamos a seguir, en todo caso, Torres. A ver, pues. Sí, doctor, buenos días. ¿Puede verme? Sí, claro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es su aporte, su pregunta o comentario?
Ya, doctor, buenos días. En sí, eh, con respecto a este tema de la transmisión sucesoria, pues quisiera dejar en claro que sí me parece un tema importante y a la vez que sí me sorprendió, teniendo en cuenta el hecho de que me parece interesante cómo es que se pueden generar efectos jurídicos, no solo con los vivos, sino también con los muertos como tal. Entonces, tal como se mencionó, la muerte pues genera efectos jurídicos, que en este caso tenemos a este tema que es la transmisión sucesoria, que como se entendió de manera muy clara dentro del video y dentro de su explicación, pues viene a ser aquella que va a comenzar con la muerte del causante y va a culminar específicamente con la adjudicación de los bienes, de los derechos y obligaciones hacia los herederos. Entonces, aquí pues tenemos tres aspectos específicos: el tiempo, el espacio y el efecto como tal, en donde se resalta de manera más concreta, por así decirlo, a lo que es el tiempo, puesto de que aquí se va a tener, o sea, que gracias al tiempo se va a poder determinar quiénes van a ser los herederos, cuáles son los bienes que se van a heredar, cuál es la ley aplicable como tal y la competencia del juez, en donde dicha competencia prácticamente, es decir, en donde el juez como tal va a ser siempre aquel juez del último domicilio de el causante, tal como mencionó, ¿no? También puntos importantes con respecto a este tema, pues se puede hacer mención a lo que son los bienes, por así decirlo, bienes que se pueden heredar o transmitir, puesto de que hay transmitibles y no transmitibles, en donde en síntesis, por lo que entendí, este, por ley, creo que usted me mencionó que todos los bienes se tienen que transmitir, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, aquellos bienes de carácter personalísimo, ¿no? En donde tenemos el derecho al nombre, también, por ejemplo, de los seguros de vida. Y así, doctor. Además, podemos hablar con respecto a lo que es esa responsabilidad, que sí me gustaría mucho resaltar eso, tal como mencionó, en donde, como sabemos, dentro de la transmisión sucesoria, pues también se pueden adjudicar lo que son obligaciones hacia el heredero. En este caso, teniendo en cuenta deudas, por ejemplo, en donde dichas deudas, aquí existen dos instituciones que regulan específicamente el pago de esas deudas, que sería la intraviris hereditatis y la ultraviris hereditatis, ¿no? Que la diferencia como tal se basa en tratar de pagar la deuda, por así decirlo. En este caso de la intraviris hereditatis, pues es aquella institución que menciona que la deuda se va a pagar teniendo en cuenta solo hasta donde alcance el valor de los bienes heredados, ¿verdad? Sin embargo, la ultra vires hereditatis viene a ser aquella institución que solo se va a presentar como sanción, por así decirlo, cuando el heredero como tal, pues, o oculta los bienes que tiene, por así decirlo, o realiza una simulación de deudas, etcétera. Y así sucesivamente, que en este caso se tiene en cuenta el valor de los bienes heredados y además se tiene en cuenta a los bienes que tiene el propio heredero como tal. Entonces, frente a todo esto, mi pregunta va dirigida también a lo que a la parte mencionada por la compañera Leslie, con lo que vendría a ser la premoriencia y la conmoriencia. Como sabemos, la premoriencia se va a presentar específicamente cuando hablamos de la muerte presunta, ¿verdad? Que la premoriencia se basa en aquella presunción de la muerte, teniendo en cuenta factores de hecho, factores de hechos, factores de edad, factores de sexo como tal, para poder determinar quién murió antes o quién murió después. Y la conmoriencia se va a dar cuando no se puede determinar quién falleció antes o quién falleció después, y por ende se considera que esas dos o tres personas a más murieron al mismo tiempo, generando que no haya transmisión sucesoria. Entonces, dicho esto, mi pregunta es de que si en este caso, dentro de la premoriencia o dentro de la comoriencia, es necesario que exista un vínculo entre estas personas que fallecen. Me explico. Buscando en internet algún ejemplo de premoriencia, por ejemplo, me salía el ejemplo común
el accidente automovilístico, ¿verdad? Que en este caso se presentaba que en una familia que una familia muere en un accidente automovilístico, y en este caso si se determina que el hijo muere antes que el padre, pues el padre va a heredar aquellos bienes que pudiera tener el hijo, ¿verdad? Entonces, frente a este ejemplo y frente a estas ideas ya mencionadas, esa es mi pregunta: si es necesario que estas 2 o 3 o más personas tengan un vínculo como tal, doctor, o si puede ser no necesario que tengan un vínculo así. Sí, Gracias. gracias por tu intervención, Rodrigo. A ver, sí, o sea, el tema sucesorio, la regla general es que haya un vínculo consanguíneo. O vínculo también, no necesariamente consanguíneo en caso de las adopciones, pero se entiende que el adoptado también tiene un vínculo, ya porque la consanguinidad primigenia queda de lado y ya entra al tema de los adoptantes, o sea, el adoptado con los adoptantes. Siempre tiene que haber un vínculo consanguíneo, es la regla general, o en todo caso, la excepción es el vínculo matrimonial, o el vínculo de convivencia, que viene a ser la excepción, pero todos los que tienen vocación hereditaria, o sea, los que en donde va a haber una transmisión de bienes, derechos y obligaciones, tiene que haber un vínculo consanguíneo, o sea, familias, padres, hijos, abuelos, son los que, o esposa, esposo, conviviente o conviviente, o sea, o conviviente, la conviviente o el conviviente. Entonces, ahí eh, entre ellos sí hay transmisión, porque si son personas que no tienen vínculos en un accidente de tránsito, que puso como ejemplo, si son personas, si son 2 amigos, entre los amigos no hay transmisión sucesoria, más bien ahí se facilita la cosa porque se determina, no hay un problema de quién ha fallecido primero, sino simplemente determinar el momento del fallecimiento para que esta persona, eh, con su muerte, se transmitan sus bienes, derechos y obligaciones a sus sucesores, a sus familiares, ¿no? Tiene que haber un vínculo consanguíneo, y ahí hay un principio general en el derecho sucesorio de que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. O sea, al principio, cuando una persona fallece, cuando una persona muere, todos los que tienen el vínculo consanguíneo tienen vocación hereditaria, pero no todos van a poder hacer la delación, que ya vendría a ser ya determinar, o sea, decidir si vas a ser heredero o no. Si, por ejemplo, una persona fallece, tiene hijos, y tiene esposa, tiene hermanos, los hermanos no heredan, pues. Ahora, si en una familia, una hombre o mujer está casado, no tiene hijos, y uno de ellos fallece, y hay hermanos, igual los hermanos no heredan. El que hereda es exclusivamente el cónyuge sobreviviente, o el conviviente o la conviviente sobreviviente, son los que van a heredar, porque él es excluyente. Hay órdenes sucesorias que la vamos a estudiar en su momento, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, y en función de esos grados se hacen las exclusiones. Si hay parientes, o sea, en línea recta descendiente, excluyen a los ascendientes. O sea, si yo tengo hijos, mis padres no heredan, ni heredan mis hijos. Ahora, si tengo esposa, mis hijos heredan con mi esposa. Ahora, si no tengo hijos ni esposa, heredan mis padres. Ahora, si tengo esposa y tengo padres, van a heredar mis padres y mi esposa. O sea, ellos son herederos forzosos. O sea, siempre hay como le decía, la regla general es que el pariente más próximo va a excluir a los más lejanos, y según estos órdenes. Ok, vamos a seguir ahora con González. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me logra ver? Sí, sí.
Bueno, con respecto a lo que se estaba haciendo mención de la apertura de la asociación, bueno, aparte de poder ver el video de la clase que usted dio, pues estuve investigando en algunos artículos y algunos libros eh, que encontré. Y con respecto a la apertura de la asociación, puedo encontrar de que es una de los... Es parte de un proceso hereditario, ¿no? En el cual, pues, exactamente viene a ser el segundo punto de lo que es todo un proceso, ¿no? Porque el primero, obviamente, viene a ser la muerte del causante, en el cual, pues, como se estaba mencionando, puede ser de manera natural, cuando cesa los signos vitales, o en todo caso también por muerte presunta judicialmente, ¿no? Como está en el artículo 63, si mal no me equivoco. Y en el cual pues viene una serie de procesos, que el tercer proceso que menciona aquí es la vocación hereditaria, la cuarta es la delación y así, ¿no? Y así es una serie de procesos, en la cual pues eh, con respecto a la muerte presunta, doctor, y creo que la mayoría está enfocándose en eso. Creo que mi pregunta más que todo va a ir dirigido a ello, ¿no? Porque la pregunta que tengo es de que, por ejemplo, en- si una persona es declarada muerta, disculpe, voy a buscar el artículo. En el artículo 63 del Código Civil está lo que es la declaración de muerte presunta. Y mi pregunta va enfocado a ello con respecto a de que tratándose de una muerte presunta declarada de una persona, ¿en qué momento tiene lugar la apertura de la sucesión, ¿no? O sea, obviamente, no, o sea, no se sabe el momento exacto en el cual murió, porque acá el artículo 63 da una serie de supuestos, ¿no? Cuando ya la persona no se haya durante 10 años, 2 años, dependiendo la edad o los riesgos que haya aparecido, ¿no? Y en ese caso, en el momento de una muerte presunta, ¿en qué momento se daría la apertura de la asociación? Y mi otra pregunta sería, si es que, si es que el título de heredero viene a ser prescriptible o no, básicamente. Esas serían mis dos preguntas, doctor, con respecto al tema. Ya, el tema de la cuestión de la última pregunta no es prescriptible, o sea, siempre eres heredero. El asunto está en que si aceptas o no aceptas la herencia. O sea, siempre vas a ser heredero. O sea, ahí siempre vas a tener la posibilidad y eso lo vamos a ver en el otro tema, de iniciar acciones de reivindicación de bienes hereditarios. En la medida de que o sea, no has rechazado la herencia, no has repudiado la herencia, siempre vas a tener la posibilidad, o sea, de iniciar una acción para que tengas el título, porque si tú no has dicho nada, ya has aceptado la herencia. Si no has dicho nada dentro de los 3 meses, ya eres heredero. Otra cosa es que no tengas el título. Y para tener el título de heredero hay que seguir un proceso. Si no hay testamento. Y si hay testamento, dejas pasar el tiempo, el testamento es tu título de heredero, porque en el testamento tu padre o tu madre te ha instituido como heredero, o cualquier otra persona te puede instituir como sucesor si fueras legatario. Ahora, con respecto al tema de la muerte presunta, sí, efectivamente, cuando hay la ausencia o desaparición de personas, o sea, no sucede o no se da en un accidente, es arbitrario siempre decir cuándo una persona ha fallecido. Y esta arbitrariedad de decir cuándo una persona ha fallecido, la potestad de decir el derecho, es decir, de decir cuándo una persona ha fallecido, el momento de su fallecimiento, el momento de su muerte, es el juez a través de una resolución judicial. Es el juez el que tiene que señalar la fecha exacta de este fallecimiento. Usualmente se debe entender que transcurrido los 10 años o los 5 años, dependiendo de la edad de la persona, es que el juez va a determinar la fecha del fallecimiento para que
se inicie la apertura de la sucesión y la transmisión sucesoria. Entonces, ahora, cuando se da este tema, en un accidente es mucho más fácil, ¿no? Un accidente aéreo, un accidente de tránsito, entonces se sabe por lo menos la fecha. Sobre todo en los accidentes aéreos, en los naufragios, en donde no se puede ubicar el cadáver de la persona, ahí es mucho más fácil de que el juez pueda determinar el momento y la fecha exacta, incluso la hora del fallecimiento de una persona. Un naufragio, la gente se cae al río y hay personas que nunca se les ha ubicado a los ahogados su cuerpo, entonces ahí es necesario iniciar un proceso de muerte presunta, porque si no se encuentra el cadáver, ahora ya teniendo el cadáver ya no hay ningún problema. En un accidente de tránsito usualmente las personas son identificadas, pero en un accidente aéreo es mucho más complejo el asunto, que la gente muere calcinada y no se puede identificar a los cadáveres, no se sabe quién es quién. Salvo que haya esta identificación, se puede determinar, pero si no, ya se tiene que iniciar un trámite de muerte presunta. Ok, vamos a seguir ahora con Rodríguez. Profesor, buenos días. Disculpe, ¿es necesario que prenda mi cámara? Sí, es necesario. Ok. La regla es para todos, o sea, no hay excepción, salvo que haya un tema, Está, ya. salvo que haya un tema de conexión, ¿no? O sea, si prende la cámara y afecta la conectividad, entonces ahí sí le podemos admitir que se apague la cámara. Pero sí, no hay ningún problema. Sigue, Matías, estoy viendo. Ok. Bueno, profesor, estábamos hablando, pues, ¿no? Del video en cuestión que se nos ha enviado. En este caso, yo no quiero hacer un comentario general, sino quiero hacer un comentario de la parte que más interesante me ha parecido como tal, que es uno de los aspectos dentro de la transmisión de sucesión sucesoria. En este caso es el momento de la apertura de este trámite, ¿no? Bueno, me parece interesante mencionar acerca de la muerte de la persona, como física, por un lado, y además la presunción de la muerte, por otro lado. El artículo 63 bien nos lo explica acerca de este tema. Ya sea por la desaparición de 10 años o 5 en caso tenga más de 80, ya sea por alguna situación de peligro, en que son 2 años, si no me equivoco, si no estoy mal en el artículo. Y la parte más interesante sobre este tema de la presunción de la muerte, que es ejercida por un juez, es el juez el que decide, como bien estamos mencionando, es estos dos aspectos que tienen que ver con la premoriencia y con la conmoriencia de esto, ¿no? De este tema. Por un lado, sabemos bien que la premoriencia, como tal, como se explica en el video, es una teoría que nos va a ayudar a saber el momento de muerte de una persona con respecto a las otras personas. Pues usted bien lo menciona en un accidente de tránsito, también estamos hablando ahorita, por ejemplo, de un accidente de avión, que un avión se caiga, y que va a facilitar, en efecto, para saber aquí, o sea, cómo se tiene que transmitir cómo se tiene que dar esta transmisión sucesoria, a quién se tiene que transmitir de repente, o cómo se tiene que transmitir. Y por otro lado, está también esto obviamente está basado en suposiciones, pues, ¿no? En la suposición del juez de cuándo es que ha muerto una persona y cuándo es que ha muerto otra, pues, ¿no? Nos serviría en un tema familiar, en efecto, para saber si se tiene que transmitir del padre al hijo, del hijo al padre, quizás del padre al abuelo, entonces, bueno, del padre a su padre, entonces nos va a facilitar ese tema. Obviamente está también sujeto a un proceso en el que se puede comprobar de repente alguna de las partes no está, alguna parte sobre que sobreviva no está de acuerdo con esta decisión del juez, entonces puede llamar a un proceso en el que determine o el que presente pruebas de que quizás un familiar ha muerto antes, el otro después, y de esa forma poder facilitar igual la transmisión sucesoria, pues, ¿no? Por otro lado tenemos la comoriencia. Aquí es mucho más interesante porque
quizás esta parte de la teoría, me equivoco, pero es mi forma de verlo, quizás facilita y evita esta suposición y de esta forma nos llama ya directamente a decir, no vamos a entrar en este debate y lo que vamos a hacer es, en efecto, eliminar todo esto, zanjar el tema de la transición sucesoria y dejarlo ahí, porque quizás entrar a este proceso nos va a complicar las cosas. En efecto, al igual que en la premoriencia, cualquiera de las partes que sobreviva puede evidentemente llamar a un proceso en el que se pueda determinar, no, mira, presentando las siguientes pruebas, puedo determinar que tal familiar muerto primero y tal familiar esto, y sí se tiene que llevar a cabo la transmisión sucesoria, pues, ¿no? Y eso, profesor, esa es la parte que es más interesante. Ya luego están los bienes transmisibles, los bienes no transmisibles, ¿no? Pero esta parte es la que más me ha interesado y realmente eso quería comentarlo. Oh, perfecto. Gracias, Matías. Es válidas todas esas intervenciones. Correcta. Vamos a seguir con León Bendayán, por favor. Muy bien, Rodríguez. ¿Sí se me escuchó? Sí, te escuchamos, León. Ya, sí, profesor. Yo más que todo tengo una pregunta con respecto a la muerte presunta, que si bien es cierto, en el Código Civil, en el artículo, lo menciona Matías, el artículo 63, ahí se habla sobre esto, ¿no? La declaración de muerte presunta, dice, procede la declaración de muerte presunta sin que sea indispensable la de ausencia a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos. Uno, cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o 5 si es que éste tuviera más de 80 años de edad. Yo acá tengo un ejemplo que usted lo mencionó cuando estaba explicando, creo que fue al compañero Julio, si no me equivoco, en el caso de un accidente aéreo, ¿no? Que normalmente hay, por ejemplo, ahí podría darse el caso de muerte presunta si es que no se encuentra el cuerpo, en este caso, en los 10 años que te menciona el Código Civil. Pero pongamos en el caso que hayan pasado efectivamente los 10 años y no se encontraba ningún cuerpo. Evidentemente sus bienes, si es que era un señor, por ejemplo, y tiene bienes, se van a pasar a los herederos, ¿verdad? Ya, bacán. Pongamos que haya pasado también este paso que pasa, o sea, de los bienes pasarse a los herederos, y pongamos que esta persona en verdad nunca falleció, pues que ha estado, no sé, 10, 11 años desaparecido en no sé dónde, pero desaparecido, y regrese. O sea, ya se asumió su muerte, pero regrese. ¿Hay alguna forma que esta persona pueda recuperar sus bienes que ya Sí. se han pasado a otras personas? ¿Sí? Siempre hay la posibilidad de hacer las acciones de reivindicación. Si no puede recuperar los bienes, por lo menos las personas que han dispuesto de los bienes le tienen que repetir, se dice, o sea, pagar. O sea, si el hijo ha dispuesto de una casa del ausente, o sea, del muerto presunto, y de pronto aparece, lo que tiene que hacer esta persona es iniciar acciones de reivindicación de bienes y le va a tener que demandar al hijo. El hijo va a decir, bueno, yo no tengo el bien, yo lo he vendido, entonces págame. Págame, o sea, tienes que pagarme o sea, el precio del bien, porque hay un precio, en la compraventa hay un precio, entonces le tiene que dar el precio. O sea, sí hay esta posibilidad. Lo que no se puede hacer es en el caso del matrimonio. Si, por ejemplo, el esposo o la esposa tiene un segundo compromiso, ya no le puedes recuperar. O sea, ahí sí hay este problema de... Pero con respecto a los bienes, hay una acción en los derechos reales que ustedes lamentablemente todavía no estudian, han debido estudiar primero eso antes de sus sesiones. Hay una acción reivindicatoria que en la siguiente clase lo vamos a ver de bienes hereditarios, pero es una acción general donde el propietario de los bienes tiene que iniciar esta acción que es imprescriptible, dice el Código Civil, para recuperar todos sus bienes. Sí, ahí está. Ahora, no, de pronto no se puede recuperar el bien físicamente, pero por lo menos te tienen que pagar el precio. Las personas que han dispuesto de estos bienes tienen que repetir, es decir, tienen que pagar estos bienes al dueño, ¿no? A la persona que tiene que haber una declaración también que está viva, ¿no? Porque ya ha sido declarado muerto. Entonces él tiene que iniciar primero un trámite donde haya un trámite de que él está vivo, ¿no? O sea, usualmente se hace este trámite notarialmente.
Pero si hay una sentencia, entonces de todas maneras entiendo que tendría que hacerse por regla general también un trámite, un pequeño trámite judicial de reconocimiento de existencia para luego poder iniciar estas acciones de reivindicación de todos sus bienes. O sea, sí se puede recuperar. Hay algunos bienes que seguramente no van a ser recuperados nunca. ¿Ok? No sé si está conforme, León. Sí, 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 profesor David. Gracias por la aclaración de esta duda. Ok, a ver, vamos a seguir ahora con la señorita Lagunas, Ingrid, por favor. Doctor, ¿me logra visualizar? Sí, claro, puedes empezar con tu participación, pregunta o comentario. Ya, bien, doctor, yo también tengo una pequeña duda. Respecto al momento de la transmisión sucesoria, se realiza un proceso hereditario, ¿verdad? Luego de la muerte del causante y la transmisión de sus derechos, bienes y obligaciones. Mi pregunta va al momento en que, al momento de la transmisión, si aparece un nuevo heredero que inicialmente no haya sido reconocido por el causante, ¿puede este tener derecho a que se les haya sucedido los bienes y obligaciones? O sea, este heredero tiene que ser cosanguíneo, puede ser un hijo o el padre del heredero. Entonces, quiero saber mediante qué proceso, si es que tiene derecho a estos derechos u obligaciones, de aparecerse al momento de la transmisión sucesoria, pues. Claro, ese es un tema que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el tema de la petición de herencia y la reivindicación de bienes hereditarios. Las personas que por algún motivo han sido excluidos del testamento, o sea, han sido precluidos, o sea, olvidados, a veces intencionalmente, o en todo caso no hay testamento y uno de los hermanos hace un trámite y se declara exclusivamente heredero, habiendo otros hermanos, estos hermanos lo que tienen que hacer es hacer una petición de herencia. O sea, hay un trámite para recuperar o sea, para tener el título y compartir, o sea, concurrir con el otro hermano a la herencia. O sea, sí hay los remedios para sanar estos entuertos que suceden muchas veces y que se ve en la realidad, que a veces un solo hermano es el que se declara. Ojo, y hay que tener mucho cuidado, esas circunstancias es un delito ahora, porque mentir, o sea, decir que yo soy el único heredero, teniendo otros hermanos, ya es un delito de falsedad y que puede ser denunciado. Y hay gente que ya está siendo denunciada porque es costumbre la viveza de algunos hermanos en declararse solo ellos como herederos, dejando de lado a sus otros hermanos. Ahora, a veces hay algunas conveniencias de no querer reclamar una herencia o no querer ser declarado heredero, sobre todo cuando no se quiere pagar deudas. Entonces, ahí también hay remedios para el acreedor. Pero eso lo vamos a estudiar en su momento, Ingrid. Ok, no sé si está conforme. Sí, doctor, ok, muchas gracias. Ok, vamos a seguir ahora con Andrea. Andrea Pulucci. Profesor, buenos días. ¿Me logra visualizar? Sí, señorita. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Quería empezar mencionando que el tema de las sucesiones me parece un tema sumamente interesante, ya que nos podemos dar cuenta que las personas, por más de que ya nos encontremos descansando, muertos, aún seguimos con responsabilidades, ¿no? Como se mencionó en la clase, el tema de la transmisión sucesoria se llega a dar un inicio con la muerte del causante, ¿no? Y acá encontramos en figuras como serían la delación, en el que prácticamente se hace un llamamiento a las personas de si éstas deciden aceptar o no la herencia, ¿no? Y mi comentario va más que todo a un puntito que me ha parecido sumamente relevante en este tema, que vendría a ser el de la transmisión de
de los bienes, qué bienes llegan a ser transmisibles y cuáles no. Pues como sabemos, como regla general, en el artículo 660 de nuestro Código Civil se menciona que una vez muerta la persona, tanto sus bienes, sus derechos y sus obligaciones ya entran en la sucesión, es decir, estos ya pueden pasar del causante a sus herederos. Y prácticamente todo esto, tantos bienes, derechos y obligaciones, se resumen a que estos no son, a la hora de no ser transmitibles, se basan más que todo por el carácter personalísimo que tienen esto, ¿no? Por lo intrínseco que llegan a ser a las personas, como, como en el caso de qué derechos resultan transmisibles y cuáles no. En el caso de derechos, por ejemplo, a la hora de hablar de derechos de la persona netamente, como su nombre, como el derecho, como su derecho al domicilio, y de igual forma ocurre en las obligaciones, ¿no? Realmente no todas las obligaciones llegan a ser transmisibles, como se mencionó por el carácter personal que llegan a tener estos, ¿no? Y y también mencionar las figuras que aparecen con estos, como bien mencionó usted, encontramos el intra vires hereditatis y el ultra vires hereditatis, ¿no? Acá nos podemos dar cuenta de que en uno realmente no se llega a afectar el patrimonio del heredero, y el otro se resume más que todo en una sanción en el que se llega a hacer uno solo el patrimonio tanto del causante como del heredero, para así subsanar por ejemplo, posibles deudas que se pueda tener a un acreedor. Ok. Y eso, profesor. Ya, gracias, está bien, Andrea. Ya has participado, has sido evaluada. Vamos a seguir bien con la señorita Ríos. A ver, señorita Ríos, Sí, Nine. doctor, buenos días. ¿Me Sí, puede visualizar? ¿Ninei o Ninei eres? Ninei. Ninei, ok, Ninei. Sí, doctor, bueno, tengo una duda, pero primero quisiera dar un pequeño comentario. Bueno, él sabe, pues, como nos dijeron, que la apertura se inicia con el momento que es la muerte. Eh, y además se habla también de que como regla general, todos los derechos son transmisibles, pero hay excepciones. Con respecto a los derechos transmisibles, se dice también que es transmisible el derecho, pues, de aceptación y de renuncia de los bienes. Y con respecto a esto, tengo una duda que si, por ejemplo, si, o sea, todas las personas o la renuncia de herencia también puede ser realizada por aquellos que incluso no tengan la libre disposición de sus bienes. A ver, ellos no pueden renunciar. También pueden renunciar, o sea, No, no todos pueden, tienen, no no, pueden, no pueden. los menores de edad, las personas que no pueden disponer libremente de sus bienes, no pueden renunciar a la herencia. Ah, ok, doctor. O sea, Eso sería, ellos de todas maneras tienen que ser herederos. Solamente las personas adultas pueden rechazar o repudiar una herencia. Después los menores, en general, siempre van a heredar. ok, doctor, muchas gracias. Esa era mi consulta, Ok, mi duda. perfecto, señorita, gracias. A ver, vamos a seguir con Bernuy. Sí, doctor, buenos días. ¿Me logra visualizar? Sí, Bernuy, claro. Sí, doctor, buenos días. Mi pregunta sería que si los herederos ya informados o suponiendo que las deudas de sus padres son mayor
a la desoherencia, quisiera saber si los herederos podrían renunciar para evitar el pago de las deudas. O sea, pudieron ir renunciando a la herencia, sí, sucesoriamente. Ya, o sea, el tema es que si yo renuncio y tengo hijos, se va a pasar la obligación a mis hijos. Entonces Claro. se puede generar más problemas. Lo importante es hacer el inventario. O sea, haces el inventario y determinas cuál es la cantidad de los bienes dejados por tu padre y derechos y cuál es la deuda, las obligaciones. Si las obligaciones son más, bueno, se paga con el inventario, pagas hasta donde alcance. Hay una prelación de a quiénes se paga primero. Ese es en orden. Cuando haces eso, ya has cumplido. Porque si no, el problema le vas a transmitir a tus hijos o a tus nietos. Entonces, eso es evitable si eres una persona responsable y asumes de que tu padre evidentemente ha tenido problemas financieros, ha tenido problemas y que hay que pagar esas deudas. Y es importante el inventario porque con ello se va a determinar, y con la prelación que señala también la ley, a quiénes se va a pagar y a quiénes finalmente no se va a pagar. Si no haces eso, corres el riesgo de que tú pagues con el peculio, o sea, con la plata, con tu plata. Entonces, Sí, doctor, con el patrimonio, sí. con tu patrimonio. Entonces es importante hacer el inventario siempre, sabiendo que hay más deudas que bienes o derechos con los que se pueda honrar estas deudas, ¿ok? Eso es Ok, lo doctor. Ya, ok, Bernoulli. Ya, doctor. ¿Alguien más? ¿Ya todos han participado? Doctor, buenos días. Falta yo a un ángulo Perea. A ver, señorita Ángulo, ¿cuál es tu Ah, ya. comentario? Sí, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros, ¿no? Por favor, ¿puedes prender tu cámara, señorita? Ya sí, doctor. Disculpe. Ya, ok, señorita. ¿Puede visualizar, doctor? Sí, te estoy viendo. ¿Cuál es Ya. tu pregunta, tu comentario? Doctor, mi pregunta, o más que todo, lo que más me llamó la atención, ¿no? Es la muerte presunta, ¿no? La conveniencia, donde usted nos dijo que en el video, ¿no? Que no existe transición sucesoria, a menos de que uno sepa la muerte exacta de uno de las dos personas, ¿no? Lo que yo quería saber que si esto era el único factor que el juez puede tomar en importancia para que exista la transición sucesoria. Si esto no sucede, entonces, ¿cómo sería el proceso? ¿No? Ese es mi interrogante. O sea, bueno, de todas maneras hay que seguir el proceso. O sea, sí existiría O sea, si no se puede, en un accidente de tránsito, en el ejemplo, no recuerdo quién lo dio, ahí sí se puede identificar a las personas, entonces no habría necesidad de hacer un proceso judicial de muerte presunta. Pero en un naufragio, en donde naufragio, por ejemplo, una desaparición, una desaparición, por ejemplo, se van de viaje ahí, los dos papás y no vuelvan, por ejemplo, a eso es a lo que me refería, claro, ¿no? que todos caen al mismo tiempo al río y no se puede determinar quién ha fallecido primero que el otro. Claro. Es en el proceso en donde se va a determinar si se aplica la teoría de la conmoriencia o la de la premoriencia. Porque en la conmoriencia se presume, o sea, dentro del proceso se va a tener que discutir si es que ha habido si que va a haber transmisión sucesoria, es decir, determinar que uno falleció primero que el otro. Y si no se puede determinar, la regla general es que entre ellos no hay transmisión sucesoria. Y simplemente el juez lo que va a hacer es determinar y decir que tanto el padre, la madre y el hijo han fallecido al mismo tiempo, en el mismo momento, y entre ellos no hay transmisión sucesoria. Pero en el proceso, y de acuerdo a las pruebas que se puedan aportar, el juez podría determinar que primero murió el hijo, luego la madre, luego el padre, o puede cambiar el orden, de acuerdo a cómo se ha probado en el proceso. O sea, ahí es importante el aporte de las pruebas para ver si se aplica o no la teoría de la conmoriencia, porque estas presunciones se discuten, o estas teorías finalmente se discuten en un proceso judicial. ¿Ok? No sé. Sí, doctor, entonces tengo por entendido de que la persona que esté solicitando la herencia
en el proceso, ¿no? Debe ser la que busque presentar ese tipo de pruebas, ¿no? Para lograr hacer la transición sucesoria. Claro, porque ¿Así? si hay transmisión sucesoria, ahí se va a determinar que el padre le transmite al hijo y luego Claro. el hijo finalmente, el padre transmite al hijo y si el hijo tiene hijos vivos, entonces se transmite todo el patrimonio. Claro, justamente a eso me refería, que haya alguien más que pueda Claro, reclamar los bienes de las los que van familias. a reclamar son los vivos, o sea, los sobrevivientes. En un Claro. naufragio a veces Claro, no mueren todos los miembros de una familia, ¿no? Entonces, el sobreviviente es el que va a recibir el patrimonio de todos en ese. O sea, ya, claro, doctor, eso ahí estaba más que todo directamente, mi interrogante, ahí porque como, directamente, como no hay transmisión sucesoria, si el hijo y el padre han fallecido al mismo tiempo, pero hay un sobreviviente, un hermano, entonces en la conmoriencia no hay transmisión entre el padre y el hijo, sino directamente el hermano le transmite al otro hermano y el padre al hijo, la sucesión. Si no, hay esta cadena. ya, sí, doctor, justamente a eso es lo que quería llegar a entender, doctor. Muchas gracias por la... Ya, ok, bien. Creo que todos han sido evaluados, salvo que alguien no haya intervenido. Qué bueno que hayan sido evaluados todos el día de hoy. Eso es un buen síntoma del grupo. Bien, con eso estaríamos terminando nuestra clase. Yo les agradezco, nos encontraríamos el día lunes. Yo les voy a pasar, no sé si ya les he pasado por error, el video de la petición de herencia y la acción de bienes hereditarios, la acción de reivindicación de bienes hereditarios, que lo veríamos en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, buenos días a todos, con eso estaríamos terminando nuestra clase y ponemos también fin a nuestra grabación.